Dentro de México existen muchos sitios donde puedes pasar un rato agradable en compañía de tus amigos y familiares. Este es el caso de Jalisco, un estado ampliamente conocido por la elaboración del tequila. Y es justamente con este mismo nombre que encontraremos un pueblito a 69 kilómetros de Guadalajara y a 154 kilómetros de Tepic, donde podremos conocer más acerca de la bebida que elaboran. Una vez que pasas por las tierras de este estado, no te puedes perder sus historias, sus cuentos, sus mitos y esas leyendas que te dejarán aterrorizado. Pero, ¿cuáles son algunas de las más famosas? Vamos a escucharlas. La leyenda del árbol del vampiro. Los vampiros son criaturas muy recurrentes en muchas culturas. Existen en el mundo del cine, la literatura, pero en México, más específicamente en Jalisco, apareció uno durante el siglo XVIII, del cual se deriva este relato. Se cuenta que en época de la colonia, arribó al pueblo de Belén un hombre poseedor de una gran fortuna, y bueno, con ella adquirió una hacienda. Su nombre era Don Jorge, una persona bastante agradable, pero también rodeado de mucho misterio, pues aunque sus vecinos lo conocían, también se desconocía mucho de sus orígenes. Algunos pobladores no les agradaba mucho. Consideraban que era una persona muy extraña porque siempre vestía de negro. Y bueno, les perturbaba que saliera a dar caminatas a altas horas de la noche. No se sabe el motivo, pero un día las personas empezaron a notar la desaparición de algunos animales. Perros, gatos, una que otra gallina. Pero en este caso, solo dejaba la duda de ¿qué les ocurría? Esos animales siempre eran encontrados muertos y completamente desangrados. No contaban con otras heridas que delatara que intentaron defenderse. Algunas personas solo lo ignoraron. Pero bueno, esto fue imposible cuando iniciaron a aparecer personas con estas mismas marcas y sin una sola gota de sangre. Los pobladores esta vez no ignoraron los acontecimientos y con la llegada de la noche se prepararon para buscar qué sucedía. ¿Cuál fue la sorpresa cuando miraron al mismísimo Don Jorge bebiendo la sangre de una de sus víctimas? Por supuesto, todos iniciaron una persecución para atrapar a Don Jorge, pero el ahora vampiro logró refugiarse en su hacienda. En este momento mucha gente trató de buscar al padre del lugar para poder así practicar un exorcismo que ahuyentara aquel espanto. Y bueno, otros conociendo que la única manera de acabar con un vampiro era atravesando una estaca en su corazón. Tomaron el asunto en sus manos y cuando por fin atraparon a Don Jorge, terminaron con su vida de esa manera. El vampiro murió, pero antes de su último aliento, juró que un día volvería para poderse vengar. Se dice que el cuerpo del vampiro fue enterrado en el Panteón de Belén y que una vez que éste fue sepultado ahí, nació un árbol. Se piensa que el árbol, al que hoy en día se le llama el árbol del vampiro, rompa la lápida con sus raíces o sea cortado, y en ese momento liberará a Don Jorge y volverá una vez más. La leyenda del charro negro. Las noches oscuras del sur de México albergan un espectro recurrente que aparece ávido de almas, en la búsqueda de acabar con una maldición enlazada al mismísimo diablo. Se trata de un imponente hombre que, subido en su caballo, acecha a quienes distraídos transitan en el pueblo de manera solitaria. A este lo llaman el charro negro. Sus apariciones se relatan tanto en los estados de Puebla, Jalisco, Chiapas, y todos estos poseen una gran similitud. Un caballero bien vestido y amable que ofrece su compañía.
Y bueno, a continuación, te relato su historia. Nos remontamos a muchos años atrás, cuando los pueblos de México se estaban fundando y todos los pobladores empezaron sus vidas a labor de la tierra. Ahí, en un hogar humilde, vivía este hombre, una persona inconforme con su alrededor, a quien sus padres le dieron mucho amor, mas no cosas materiales. Le gustaba el buen vestir, pero no se podía permitir grandes adquisiciones, tocándole ayunar para ahorrar monedas, comprándose sombreros lujosos y ajuares de gente fina. Al morir sus padres, este se encontró en un limbo de desaparición e invocó al diablo para que cambiara su suerte. A ciencia cierta, nadie sabe cómo logró llamar su atención. Sin embargo, sacó un trato provechoso: la riqueza en vida por su alma en muerte. Y así pactó. Grandes posesiones, mujeres y derroche le acompañaron en su vida, sintiendo en ocasiones una honda soledad debido a que su entorno estaba conformado por interesados y avariciosos que, como él, solo querían vivir de la buena vida. Pasaron los años y la juventud, acercándose la hora de pagar, y el diablo, que no olvidaba sus deudas, le hizo una visita, recordándole que todo lo que tenía era gracias a su contrato. Al charro negro le invadió el miedo, mandando acercar sus propiedades de objetos religiosos, pero él sabía que esto no funcionaría. Una noche, ensilló su caballo, se vistió con un hermoso traje negro con accesorios dorados y decidió escapar con una bolsa de oro. El diablo se le apareció en el camino y le dijo: Veo que tratas de huir de mí, así que vamos a acelerar nuestro encuentro. El caballo trató de defender a su amo de una forma valiente y bravía, a lo que el demonio agregó: Ya que tienes un fiel acompañante, se irá contigo al inframundo y así ambos servirán a mi propósito. Acto seguido, la humanidad desapareció, quedando solo huesos debajo del traje negro. Desde ese día, nuestro charro negro se convirtió en el cobrador de las deudas de Lucifer. Emerge de las noches, llevándose los espíritus indicados y ofreciendo su oro a quienes están en el camino. Se dice que quien acepte la bolsa tomará su lugar y que tanto su corcel como él descansarán en paz. La leyenda del reloj de la muerte, del Hospicio Cabañas. A finales del siglo XVIII, en la ciudad de Guadalajara, se construyó el que alguna vez fue conocido como la Casa de la Caridad y la Misericordia, y eventualmente Hospicio Cabaña, en memoria del obispo Juan Cruz Ruiz de Cabaña. Hoy, el edificio representa la arquitectura neoclásica de México, por lo que en 1997 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o sea, la UNESCO, lo declaró un patrimonio de la humanidad. No obstante, más allá de su belleza y renombre que arropa actual Instituto Cultural de Cabañas, también existe una terrorífica leyenda sobre aquel lugar que marcó el fin de una era y la historia de la ciudad de Guadalajara. A ver, les cuento la leyenda. Por aquellos años, el Hospicio Cabañas funcionó como albergue para los niños sin hogar, atendido por monjas encargadas de proveerles atención, educación y alimento. Durante la misma época fue traído un gran reloj proveniente de Europa para que adornara la fachada del albergue, con fines estéticos y crecimiento urbano de esta ciudad. En mucho tiempo, el novedoso gran artefacto fue un hito de orgullo para los habitantes, hasta que eventualmente comenzó a fallar reiterativamente. Se detenía. Al principio no fue más que un monótono e insignificante problema, ya que sin intervención alguna, parecía autorrepararse cada vez sin mayor derivación. Sin embargo, mientras pasaban los años, las monjas que habitaban este lugar junto a los niños a quien atendían, comenzaron a notar un extraño suceso en él. Cada vez que las manecillas del reloj se detenían, algún niño del Hospicio Cabaña perdía la vida, por razones diversas,
pero exactamente a la misma hora de la falla. Desde aquel momento comenzó a rodar de boca en boca este descubrimiento, hasta que tras muchos reclamos, el terrorífico anunciador de la muerte fue quitado. Asimismo, los habitantes de la ciudad decidieron que el reloj también debía ser destruido, y desde el año 1952, las monjas y los niños vivieron en paz en ese lugar. A ver, la historia continúa. Hoy los niños han sido trasladados a un nuevo hogar de cabañas, donde se sigue prestando servicios para darles un mejor futuro a todo lo que dicta la norma social. No obstante, mientras durante el día el Instituto Cabañas es visitado por turistas y oriundos, todo esto para conocer la historia de la ciudad. De noche es diferente. Los habitantes más aledaños a la edificación mantienen que la edificación está maldita, pues cada noche se escuchan las risas de los niños que provienen de este lugar. Sin embargo, más que sonar angelicales, sus voces no hacen más que estimular la creencia de esta leyenda, a la que nadie puede acostumbrarse como si nada. Dicen que se trata de todos los niños que perdieron la vida junto al siniestro reloj, cuyos espíritus se levantan para disfrutar del sueño que les fue arrebatado. La leyenda del sacerdote sin cabeza de Tonalá. Una leyenda que data de la época colonial en México por la región de Tonalá, en donde hace mucho tiempo atrás la religión no estaba permitida del todo. Se dice que históricamente los caciques y hacendados eran quienes regían en el poder de su pueblo, de alguna forma gobernando en estos lugares, y en Tonalá no era muy diferente. El sacerdote sin cabeza. Sí, así es como comúnmente le llaman al espíritu que se deja ver en Jalisco, lugar de origen de este fantasma y sitio en el que se perpetuaron los sellos que lo llevaron a una terrible e injusta muerte. Como ya te hemos mencionado, antiguamente la religión no estaba permitida, por lo que el sacerdote franciscano fue sentenciado a muerte por practicar la religión. Y justo en medio de la ciudad se llevó a cabo el acto en el que, con una horca, colgaron a dicho sacerdote. Para ese tiempo, aquel hombre en realidad era muy querido por sus seguidores y por los fieles de la iglesia, pero por más que aseguraban que el sacerdote era inocente, no lograron salvarlo de ser enjuiciado por realizar pactos con el diablo. Al sacerdote lo encarcelaron en una prisión de la Inquisición, por lo que sabía que iba a ser torturado hasta que confesara sus pecados. Mas no habiendo algún delito, solo lo colgaron una y otra vez, en una forma de tortura hasta que se declarara culpable. Los habitantes del pueblo no querían ser partícipes de aquel terrible acto, por lo que no asistieron a la procesión en la que dirigían al sacerdote a una muerte segura, frente a quienes desearan lanzarle piedras, comida o golpes en castigo a sus malos actos. Justo a medianoche, cercano a la parroquia de Santiago Apóstol, junto al arco y el campanario, fue donde se torturó y mató al sacerdote de Tonalá. Se dice que le habían colgado piedras colgando de los pies y se le vistió con un capote amarillo con la cruz de San Andrés y un capirote. A medianoche fue colgado y debido al peso y a su cuello ya maltratado por la constante tortura, la fuerza de la cuerda hizo que se desprendiera por completo su cabeza, por lo que ahora se conoce como el sacerdote sin cabeza. En este sitio actualmente se encuentra un parque de niños, quienes dicen ver la silueta de una figura sin cabeza, tal vez por el camino que llegó a ser el trayecto de tortura de aquel hombre de fe. Muchos aseguran ver un fantasma que relata frases en latín, como si profesara la misa, y que en algún momento de aparecer se siente un cambio drástico en el ambiente, una brisa helada que abarca el cuerpo de a poco. Son muchos los lugares en donde se dice que ha aparecido ese fantasma, pero su origen se encuentra en Jalisco, lugar en donde ocurrió toda la historia y donde injustamente fue condenado a la horca el sacerdote franciscano.
La leyenda de la Casa de los Perros. En Guadalajara, México, yace una leyenda muy popular sobre el Museo de las Imprentas y las Artes Gráficas, que una vez fue lugar de un acogedor hogar entre un anciano y su joven esposa, llamada la Casa de los Perros. A ver, nos remontamos al siglo XVIII a la finca de don Jesús Flores, un acaudalado hombre de negocios dedicado a la producción de café. A pesar de estar rodeado de riquezas, a su vida le faltaba el amor. El preculio le proveía de mujeres de la vida fácil, pero en su regazo faltaba una compañera que le coreara en sus aventuras hasta lo último de sus días. Este viudo conoce a Ana, la hija más joven de doña Elodia, una viuda dedicada al fino arte de coser, cuya familia era modesta, honrada e intachable. Al enterarse de que éste buscaba compañera, Ana decide hacer uso de sus encantos y atrapada con su belleza a este hombre, quien no dudó en desposarla, a pesar de la notoria diferencia de edad. Luego del matrimonio, Ana decide remodelar la casa, agregando un segundo piso y mandando traer de Nueva York 2 estatuas de perros que representarían la fachada exterior de su hogar. La decoración fue a gusto de la ahora señora de Flores, quien, complacida por su esposo, llenó de lujos toda aquella mansión. La vida de estos esposos continuaba tan fructífera como el negocio familiar, todo ello gracias a la pericia del dueño y a la audacia del ayudante y mayordomo, llamado José Cuervo. ¿Le suena? Entre Ana y José surgió un amor clandestino. Se desconoce si don Jesús se enteró de la infidelidad o murió antes de darse cuenta. Luego de la desaparición física del patrón, Ana y José no escondieron más su amor, así que decidieron preparar su boda. Sucesos extraños comenzaron a ocurrir en aquella casa, en donde se escuchaban voces tenebrosas, al tiempo que las portezuelas y ventanas se abrían y cerraban de manera extraordinaria a altas horas de la noche. Se decía que era don Jesús desaprobando esta unión. Así que la pareja decide vender la propiedad e irse de la localidad, lejos de las habladurías y espantos. La casa no podía ser habitada. De noche seguían los eventos paranormales, por lo cual fue abandonada. De ahí surgió la creencia que si se rezaba en el mausoleo del difunto a las 12 de la noche, las escrituras de aquella propiedad le serían cedidas al valiente que lo hiciera. Muchos templados lo intentaron, pero ninguno lo logró. Corrían despavoridos luego de iniciar las oraciones, puesto que una voz tenebrosa les respondía. Algunos incluso se desmayaban en el sitio. Se dice que aún hoy se siente el espíritu de la Casa de los Perros, por lo que al caer la noche, este lugar queda habitado únicamente por el alma de don Jesús, que luego de 3 siglos no descansa en paz. Hola, buenas noches, familia TDT. Gracias por haber llegado hasta aquí, y quiero agradecerles de corazón por el increíble apoyo que nos han brindado aquí en Terapia de Terror. Espero que hayan disfrutado de las leyendas de Jalisco que les compartimos el día de hoy. Sé que hay muchas más historias espeluznantes que contar, como la niña de la catedral, la niña del panteón, el panteón Belén, la piñata de las culebras, en fin, muchas más. Si les gustó el video y quieren seguir explorando estas leyendas de Jalisco con nosotros, vamos a hacer una segunda parte. Bueno, si ustedes quieren. Déjenme saber en los comentarios, y si hay suficiente interés, definitivamente prepararemos una segunda parte para continuar con estas historias increíbles. Gracias de nuevo por su apoyo, y nos vemos en el próximo episodio de Terapia de Terror. Hasta luego, y que tengan dulces y aterradores sueños. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos.